Siempre quisiste saber más sobre tu película favorita y por eso hoy es tu día de suerte, porque ya empieza Plano Detalle. Ponete cómodo, que hoy te contamos todo de las obras más trascendentales del cine. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Plano Detalle, tu momento cinéfilo de la semana acá en Radio Iser. Yo soy Franco Sabino y me acompaña el día de hoy, como siempre, Rocío Gómez. ¿Cómo estás, querida? Todo bien, querido, todo tranquilo. Estamos muy felices de estar acá compartiendo este espacio en Radio Iser con todos los que están del otro lado escuchándonos. Exactamente, y este es nuestro tercer programa donde, por supuesto, vamos a seguir hablando de lo que tanto nos gusta, el cine, pibe. Muy bien. Hoy viernes 23 de mayo, siendo las 15:01, con una temperatura más o menos de 16 grados. Más o menos, no más estamos o seguros. menos, una humedad de 63%. Ahí estamos precisos. Y vientos que vienen desde el noreste. Tenía muchas ganas de decir Qué eso. buena data la del viento del noreste. ¿Cómo mata el viento norte? Dijo la máquina de hacer pájaro. Y comenzamos con el tema del día, porque es un tema que a mí en lo personal me apasiona bastante, que es el doblaje. Porque muchas de las películas y series, por más que a algunos les guste o no les guste consumirlas de esta forma, están dobladas al español también, lo cual es un alivio para la gente que quizás no le gusta tanto leer subtítulos. Y al pensar en el tema del doblaje, a uno le surgen dudas. ¿Cómo se hace un doblaje? ¿Quiénes son los que ponen las voces? ¿Dónde y cuándo se hacen los doblajes? Y muchas más preguntas. Hay mucho para hablar de este tema. Así que prepárate para conocer todos los secretos y la movida que hay detrás del mundo del doblaje. Vamos a estar charlando de las series más recordadas por el doblaje y además contamos con la presencia de una excelente actriz de doblaje que es Rocío Gómez. Aquí estoy. A quien vamos a pedirle obviamente que haga un poco de lo propio en algún momento. Y en entrevista vamos a tener a Susana Alcoba Aidar, actriz, locutora y actriz de doblaje. Bueno, entonces empecemos contándole a la gente que el doblaje audiovisual consiste en sustituir las voces originales de los actores por voces en otro idioma, conservando la sincronización con los movimientos de los labios y la música de fondo. Que dicho de esa forma, suena bastante difícil el trabajo del actor de voz, ¿no? Y yo creo que lo es, nunca lo hice, pero tiene pinta de que lo es. Es cosa seria, básicamente. De hecho, este tema está reglamentado por la ley número 23.316, que establece que, y cito, las películas y series extranjeras que se transmiten en televisión argentina deben ser dobladas al español. Bueno, ya que estamos, contamos brevemente lo que se aprende en la carrera, aprovechando que estamos en el espacio donde se dicta la carrera. El especialista en doblaje y actuación de voz va a poseer conocimientos de, entre otras cosas, teoría y práctica del doblaje y la actuación con la voz, anatomía y fisiología básica de la voz, expresividad, cuerpo y respiración, nociones básicas de legislación y regulaciones vinculadas al doblaje, los fundamentos éticos de su actividad profesional, y también va a adquirir habilidades y capacidades para realizar doblajes, actuaciones de voz con diferentes características y exigencias, y desempeñarse en diversas áreas de la industria audiovisual con un conocimiento de los diferentes procedimientos y el desarrollo de un conocimiento profundo en sus áreas de incumbencia. Así es, hay que ponerle mucha garra, energía, pasión, pero se puede, ¿eh? Se puede. Así que, ¿qué te parece si escuchamos un par de doblajes? Dale, a ver qué suena ahora. ¿Sabes qué es el amor? Te diré que no es el final feliz que te prometen en las películas de Disney. Solo hay frustraciones y enojo y dolor. Las relaciones son la diabetes multiplicada por 10. ¿Qué te parece, Marge? Necesito un buen lema. Había pensado en algo como sin televisión y sin cerveza, Homero pierde, pero no sé qué puedo perder. ¿La cabeza? ¡Me parece perfecto! ¡Rompas en casa de fuego loco! ¡No te me acerques, hombre! Ah, sí, dos grandes íconos del doblaje, Patricia Azán y Humberto Vélez. Particularmente este último en el doblaje latino de Los Simpson, como muy arraigada a nosotros, ¿no? Los argentinos, está esta serie, dejando frases memorables que incluso utilizamos en la vida diaria, como ¿por qué nadie me lo dijo? O Marge, no voy a mentirte.
March, no voy a mentirte. Sí, tal cual. Además son voces que despiertan interés a los fanáticos, generan mucha curiosidad. Patricia Zahn, quien dobla a Eric Cartman en South Park, hace poco estuvo en Buenos Aires junto a ciertos fanáticos. Esta serie, además de su humor negro, es conocida por su doblaje en español latino, considerando un clásico por su adaptación a la cultura latinoamericana. Hay una serie de mi infancia y de la infancia de muchos que es particularmente conocida por el doblaje, que es Dragon Ball Z, Sí. con Mario Castañeda y René García en las voces de Goku y Vegeta respectivamente. Que Mario Castañeda también es el doblajista oficial de Jim Carrey. Mirá. Así que si ves una película de Jim Carrey es como que está dando Goku. Y también hay series como La Niñera o novelas incluso, como El Clon. Claro. Bueno, es que son personajes muy amados por el público. Mucha gente creció con esas voces. Algo curioso, porque yo hice un curso con Patricia Zahn, hace la voz de Virginia de Los Padrinos Mágicos, de Vicky. ¿Mirá? ¡Ah, maldito Timmy Turner! Me había enseñado, en su momento me salía, pero bueno, no nos vamos a meter en esos lados. Y tampoco nos olvidemos que en esta tierra santa llamada Argentina se hicieron también doblajes de películas animadas. De hecho, un dato de color, en 1940 se hizo el primer doblaje de una película de Walt Disney en Argentina. Que la película en cuestión es Pinocho. Pero volviendo a este siglo, también recordamos que Chicken Little de 2005, la del pollito esa que quiere salvar a todos de la invasión extraterrestre, es una película animada donde se hizo un doblaje para Argentina, donde doblaron varias personalidades conocidas como Guido Casca, que hacía la voz del pollito, Juana Costa, Florencia Peña, que era la pata, ¿te acordás de lentes? Mira. Y Andrea Pietra como Foxy. Y también acá se grabaron las voces de Gravity Falls, serie que me encanta. Amamos. Con Ale Graue y Sol Nieto en las voces principales. Buenísimo que en nuestro país se hagan estas cosas, pero contame, ¿qué más tenemos hoy? Tenemos más voces y una invitada de lujo. Y quédate, porque después de esta tanda se va a poner aún mejor. De vuelta con Plano Detalle por Radio Iser, transmitiendo por Twitch en esta institución hermosa. Veníamos de escuchar Ángel y Fuimos, el segundo ending de Dragon Ball Z, que en su versión latina fue cantada por el mismísimo Adrián Barba. Mira. Gran leyenda del doblaje de canciones específicamente, porque también se hace el doblaje de canciones. Hoy viniste con mucha data, Vino con mucha data. Y en este momento tenemos el placer de charlar con Susana Alcoba Aidar, una destacada comunicadora, locutora nacional egresada de esta misma casa, y con una amplia experiencia del mundo del doblaje. Se desempeñó como voice artist para importantes cadenas como Turner Network Television, conocida coloquialmente como TNT, y Latinoamérica, trabajando con reconocidas empresas como Claxon de Argentina, Civisa Media, Videodab y Gapsa, entre otras. Realizó doblajes en neutros para caracterización de voces y promos para el mercado internacional en canales como Discovery Channel, Animal Planet, National Geographic, Sony Entertainment y Disney Latino. Ha estudiado teatro con técnicas como la máscara neutra, como con Norma Angeleri, y la técnica con Jacques Lecoq. También ha estudiado clown con Susana Toscano y seminarios de doblaje con Marina Huerta, quien es conocida por ser la voz de Bart Simpson. Además de su carrera en el doblaje y actuación, Susana brinda clases de técnicas de voz y texto. Así que estamos muy emocionados de tener con nosotros hoy a Susana. Hola Susana, estamos al aire, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, pero qué hermosa presentación. Me esforcé. Muchísimas gracias por esta presentación tan linda. Es un enorme placer estar con ustedes y estoy muy emocionada porque es una casa de estudios, realmente estoy muy emocionada. Estudié ahí cuando yo tenía 25 años, chicos, 25 tengo 51. Claro. Imagínense los años que han pasado y cuando yo pasé por esa casa de estudios, ¿no? Donde descubrí el doblaje allí en el ISER, justamente. Donde hoy ustedes están transmitiendo este programa tan hermoso que hacen para toda la audiencia. Así que estoy súper emocionada. Espero poder hablar, porque de verdad estoy muy emocionada. No pasa nada, hablaste toda tu carrera, si hoy no podés hablar, no pasa nada. Qué lindo, Susana, escucharte acá. Rocío te habla también. Y bueno, estamos listos para esta entrevista, ¿no? Bien, perfectamente Ay, qué hermoso. listos. Bueno, perdón que te interrumpa, Rocío, te saludo especialmente. Rocío fue alumna mía, también hemos compartido nuestras clases online. Y también una hermosa persona y una hermosa alumna también, muy dedicada, muy responsable, siempre curiosa, siempre en movimiento, así que un gustazo saludarte. Muchas gracias, Susi. Mirá a mi compañera, no la tenía así. Bueno, vamos a dar pie a la entrevista con una primera pregunta, que es una pregunta más de preproducción, digamos.
¿Cómo te preparás vos a la hora de darle vida a personajes más complejos y emocionalmente profundos? Por ejemplo, fuiste Aileen en Bloodborne, que es un juegazo, tengo cara. Y Lady Tremaine en Descendientes 3, tipo, ¿qué son los aspectos más importantes que considerás a la hora de construir el personaje? Sí, sobre todo, bueno, hay un montón de géneros dentro de lo que es el doblaje, ¿no? Dentro de lo que es el mundo del mundo audiovisual hay muchos géneros. Un género muy complejo de trabajar en doblaje es el género de los videojuegos, por ejemplo, donde se presentan este tipo de personajes más profundos, muy comprometidos con lo emocional. Bueno, ahí se trabaja. Yo básicamente lo que siempre les transmito a mis alumnos, amo dar clases, o sea que ahí es donde yo más me apasiono, porque me encanta compartir esto que he aprendido durante tantos años con grandes maestros, ¿no? Maestros del doblaje, maestros de teatro. Bueno, hay dos cosas muy importantes que yo hago. Una es conocer mi instrumento vocal al detalle, o sea, soy una gran apasionada del instrumento vocal, ¿sí? Que es nuestro instrumento musical. Ahí está el pianito dentro de lo que es nuestra laringe, nuestras cuerdas vocales. Rocío lo sabe muy bien porque lo hemos trabajado. O sea, lo que hago primero es precalentar el instrumento vocal. No podemos trabajar un personaje como voice talent o como voice artist si no tenemos precalentado el instrumento, ¿sí? Hago una serie de ejercicios que no me llevan más de 5 o 10 minutos. 10 minutos es un montón, son 5 minutos de precalentamiento vocal. No anda. Y después voy a algunos ejercicios de texto en voz alta, que hago, bueno, con este pianito que se activa, hago un par de ejercicios que también Rocío los conoce, frases con R, diptongos, bueno, trato de reforzar la pronunciación de diptongos, la pronunciación de vocales. Recuerden que yo trabajo prácticamente todo el día en acento neutro, o en español neutral, como lo llaman en las plataformas internacionales, entonces tengo que pronunciar bien, ¿sí? Claro. Y después, bueno, cuando es videojuego, por ejemplo, para estos personajes particulares, lo que se hace es trabajar mucho con el director. El director te espera en la sala, en general es presencial, trabajamos el cuerpo, me relajo, hacemos movimientos articulares, el director se toma el tiempo de contarte de qué se trata el personaje, y bueno, se trabaja mucho con el cuerpo en todo lo que es videojuego, ¿sí? Porque en general son personajes que luchan, son del inframundo, son personajes quizás no tienen una forma humana, son deidades, pertenecen como digo, al submundo, entonces es como un opuesto a nosotros, ¿no? Claro. Entonces se trabaja mucho lo corporal y lo emocional también con ayuda del director. En general en videojuegos siempre están los directores muy activos, no trabaja solo en videojuegos. Es habilitarse al juego de una manera, ¿no? Sí, te habilita el juego y hay un director que es maravilloso, que es René Sagastume, que es mexicano. Bueno, él te espera, nos ha pasado que te espera, por ejemplo, en la sala hay una pelota, hay una espada, hay distintos elementos con los que él te ayuda para que vos empieces a tomar posesión de esa guerrera o de esa deidad o de esa criatura infrahumana, ¿sí? Está buenísimo, es muy interesante trabajar videojuegos desde el doblaje, porque en general son grandes actores, grandes celebridades los que hacen videojuegos, me refiero a las voces originales, y es súper interesante trabajarlo como actor. Somos actores, chicos, y el doblaje es un arte, ¿sí? No es una técnica, es un arte en sí mismo, yo lo considero un arte. Lo es. Es que me emociona mucho hablar de esto porque si hay dos cosas que me apasionan a mí son el doblaje y los videojuegos, justamente, a pesar de que tengo un programa de cine. A mi juego me llamaron. Bueno, te cuento algo interesante a vos que te gustan los videojuegos. Por ejemplo, Lady Bash está intervenida técnicamente por los grosos totales que están en las consolas, ¿no? Claro. Que saben mucho de esto de efectos especiales y demás. Pero Lady Bash está intervenida, ¿no? Vos tenés ahí en Doblaje Wiki para escuchar cómo quedó la voz intervenida, pero de todas maneras lo que le digo a mis alumnos es que no tenemos que dejar de trabajar lo emocional. O sea, Lady Bash es un ser vivo que tiene determinadas características, tiene un carácter muy fuerte, tiene una voz muy envolvente. Hay que trabajar con el tracto vocal despejado, el cuerpo, el pecho abierto, digo. No hay que dejar de trabajar lo actoral, aunque después te intervengan los técnicos la voz, porque a mí me quedó totalmente intervenida la voz de Lady Bash. No me reconoces, pero sin embargo soy yo.
Claro. Y hablando de todos estos aspectos, de todas estas nimiedades, cosas puntuales del trabajo de actriz de doblaje, ¿cuál fue para vos el proyecto más desafiante al que te enfrentaste y cómo fue que lo lograste superar? Mira, hace 25 años que hago doblaje, así que hay un montón de trabajos, por ejemplo, doblajes naturalistas, donde he hecho películas donde me tuve que comprometer como una mamá que adopta a un niño que sufría violencia, o sea, esos personajes donde yo tengo que defender ese niño que ha sufrido mucho maltrato y que viene de un hogar donde esos personajes, ese tipo de personajes la verdad es que me han conmovido y he trabajado mucho lo actoral. Claro, O sea tenés que trabajar... No, o sea que te cuesta, que lo más desafiante es los que tienen compromiso emocional, digamos. Sí, Trabajar con el imaginario. Exactamente, que tienen que ver con la vida real, que son casos reales, casos de la vida real. Me ha tocado hacer casos de la vida real en películas que realmente me han afectado mucho, ¿no? En lo emocional, porque la historia es muy dolorosa. Entonces, esos personajes que me han tocado hacer mucho, o madres que han perdido un hijo, bueno, todos este tipo de personajes realmente me han conmovido, ¿no? Me han comprometido mucho emocionalmente. Pero después, si vos me hablas de un trabajo desafiante, es uno que hice en la película Los Vecinos Green el año pasado, donde tuve que hacer a Gwendolyn Zapp, que es una villana tremenda. Ese es un dibujo animado, es animación. Lo hicimos con Media Access para Disney Latino. Hicimos la película. Eso fue súper desafiante para mí porque mi personaje... Yo no soy cantante, chicos, y sin embargo este personaje cantó un montón en la película y yo tuve que cantar con la voz de ese personaje. Claro, para mí complejo. fue muy complejo porque primero que yo no soy cantante, sí trabajo a través de mi técnica vocal, de la escucha, trabajo mi oído musical muchísimo, pero la verdad es que no soy cantante, entonces... Para mí eso fue muy desafiante. Otra cosa que es muy desafiante es que en esa misma película tuve que hacer dos personajes diferentes. No solo cantar con Gwendolyn Zapp, sino también convivir con mi otro personaje que es Rashida, que es la mamá de uno de los nenes. Entonces tuve que hacer a Rashida por un lado, con un carácter particular, y a Gwendolyn Zapp, esta villana que cantaba un montón. Entonces fue muy complejo. Fue la verdad que muy desafiante para mí desde lo que es el doblaje, ¿no? Claro. Suena complejo, increíble. Con una pregunta un poco más ligera, se ve que en producción hay una fanática de Witch. Y nos ha obligado a preguntarte si tenés algún recuerdo de tu trabajo como Susan Bandom y cómo crees que este papel influyó en tu carrera. Ese personaje fue maravilloso. Yo era muy joven, chicos, lo hicimos creo que en 2007 o 2000. Se pasó en todas las cadenas latinas de Estados Unidos. Bueno, tuvo mucho éxito esa serie. Sí, lo fue. Y mi personaje era nada, yo era muy joven cuando hice ese personaje. Era un personaje muy protector, que tenía una determinada disciplina. Nada, fue hermosa la experiencia. Lo hice con un gran equipo de trabajo en Non-Stop, también en las instalaciones de Disney Latino. Fue súper interesante. Tuve un excelente director de doblaje, Ale Uteiral, con grandes actores de nuestro país, Irene Iser, bueno, un gran elenco. No quiero ofender a nadie porque éramos un montón, pero el recuerdo que tengo es que era muy joven y eso me marcó primero por el lugar donde grabé, que es una productora enorme. Segundo, por la exigencia del director. El director es un director muy exigente, Ale Uteiral, se aprende mucho con él. Aprendí muchísimo con él, grabé mucho con él. O sea, esos recuerdos tengo, ¿no? De ser muy joven, como ustedes hoy, de estar temblando antes de entrar a la sala y después que se me vaya el tembleque y escuchar al director las indicaciones y trabajar enfocada y ponerme en una buena postura, con el mentón levemente hacia arriba, los hombros hacia atrás. O sea, lo primero, chicos, que tienen que tener en cuenta para hacer doblaje es tener una buena postura. ¿Te acordás, Rocío? ¿No? Sí, ahora en este preciso momento estoy derechita, pies al piso. Sin tensión, trabajar la caja de resonancia que es nuestra cara, abrir el pecho, ¿no?
mover las articulaciones, porque así la voz sale con calidad, producimos sonidos de calidad. Entonces todo esto yo tenía que trabajar, creo que tenía 30 años, 35. Era joven, chicos, hoy tengo 51. Seguí siendo joven. Seguí siendo joven. Gracias. Una pregunta quizás típica de este tipo de entrevistas, pero a alguien que se quiere iniciar en el campo del doblaje, como yo, por ejemplo, que siempre tuve las ganas, pero nunca lo hice. ¿Será tu momento? ¿Será mi momento? ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiere incursionar en este campo? Bien, mira, lo primero que dije, creo que fue una de las primeras cosas que dije en esta entrevista, que es conocer tu instrumento vocal. O sea, no tenés que tener una voz maravillosa, ni una voz perfecta, no. Voces lindas tenemos todos, o sea, las voces se pueden educar, como dice Emma Rodero, ¿no? Esta gran maestra, esta gran maestra de técnica vocal y que conoce muy bien la voz y que la investiga además. Primero, estar disponible para conocer tu instrumento vocal, es lo primero que tenemos que hacer, conocerlo para cuidarlo, para saber qué tenemos en la garganta, son 2 cuerdas vocales, qué características tienen, cuánta musculatura hay, cómo tengo que tener una buena postura. Bueno, primero conocer tu instrumento vocal. Segundo, estar abierto a estudiar teatro, ¿sí? Okay. Porque estudiar teatro es lo que te va a acercar a ser un mejor actor de doblaje, especializado en doblaje, mejor actor especializado en doblaje, ¿sí? Porque cualquiera puede ser actor de doblaje. Hay una gran diferencia entre ser un actor de doblaje y ser un buen actor de doblaje. Si vos te preparás actoralmente, si vos haces un curso de clown, un curso de teatro 1, teatro 2, de teatro para avanzado, si tenés una buena experiencia con buenos maestros de teatro, te puedo asegurar que vas a ser un actor de doblaje distinto, ¿sí? Un buen actor de doblaje. Así que esas son las 2 primeras sugerencias que le puedo dar a alguien que quiere dedicarse a la actuación de doblaje, ¿no? Estudiar teatro y conocer su instrumento vocal. Quiero decir, entrenar vocalmente, ¿sí? Bueno, Susana, te agradecemos muchísimo. Me quedé con muchas ganas de seguir charlando con vos. Porque tenemos muchas preguntas más. Repito, esto es un tema que me apasiona mucho. Así que nada. Pero bueno, vamos llegando al final. Vamos llegando al final del programa, así que lamentablemente tenemos que despedir. Me encantaría seguir con vos. Me encanta, chicos, me encanta. Se me fue el tiempo volando. Sí, rapidísimo. Seguir charlando de un montón de cosas que también yo doy en mis clases y lo que le transmito a mis estudiantes y a las personas que les interesa el doblaje. Me encanta este tema, me apasiona, así que, bueno. Decinos tus redes, así te pueden seguir quien quiera incursionar en el mundo de doblaje, te pueda escribir. Sí, @Susanet14 es mi Instagram, Susana Alcobailar es mi Facebook. Bueno, básicamente esas son mis redes sociales para el que le interesa consultar o charlar un poquito de doblaje. Bueno, agradecemos, Susana, por haber participado, haberte copado en esta entrevista. Así que estaremos comunicándonos nuevamente y yo pronto volveré. Excelente. Bueno, Rocío, te mando un beso enorme, me encanta escucharte y te felicito, muchos éxitos en este camino que estás emprendiendo, que ya emprendiste hace un tiempo. Y bueno, un cariño enorme también para tu compañero, para los dos, y los abrazo desde acá. Y bueno, gracias por hablar de doblaje, me encanta. Bueno, muchas gracias, Susana, porque así como nos despedimos de ella, nos tenemos que despedir de ustedes también, nuestros queridos radio oyentes. Como siempre, gracias a la producción, a Dani, a Jessica, Tsina, Paola, a Seque en la operación, que siempre está ahí. Nosotros nos vemos la semana que viene con más detalle en Radio Visor.